Dios le bendiga, hermana Denis. Bendiciones a todos los hermanos panelistas que están en lo interno. También bendiciones para todos los hermanos que están con nosotros a través de Facebook y también los que están escuchando este programa esta mañana y que está siendo retransmitido en el nombre del Señor Jesús. Saludos muy especiales de parte de este servidor desde este país bello y precioso de Nicaragua. Gracias por esta oportunidad, hermana Denis, que se me permite poder llevar el consejo de la palabra de Dios. Así que en esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios en Lucas, capítulo 17, versículo 5, en el poderoso nombre del Señor Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuviere fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Bendito sea el Señor. Voy a invitar en esta mañana que oremos al Señor y que sea el Señor Jesús bendiciendo nuestras vidas. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Dios de gloria, por estar una vez más delante del trono de tu gracia, Señor, y poder servir de bendición en esta mañana mediante el programa Guardianes del Aceite. Señor, bendecinos con tu palabra santa y bendita, Padre, ministranos y enanos, Señor, porque necesitamos, tenemos hambre y sed de ti, Señor. Glorifícate, Señor, y bendecí cada vida de cada hermano y hermana que van a estar escuchando o ahora mismo están, Señor, en conexión con nosotros, en el nombre poderoso de ti, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana quiero compartir esta enseñanza que se titula Niveles de Fe. Cuando hablamos de niveles, estamos hablando en un sentido más general, haciendo referencia a una altura, ¿verdad? Relativamente. Entonces, cuando hablamos de niveles, estamos hablando de ascensos y no de descensos. La palabra de Dios nos enseña en capítulo 11, versículo 1 de la epístola a los Hebreos, y nos dice la definición de qué es fe. Dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dicho de otra manera, la fe es creer sin ver. Es tremendo, ¿verdad? Entonces la fe es creer sin ver, es la certeza. En la palabra de Dios encontramos Hebreos 11:6 y dice que sin esa fe, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios. Así que cada persona, cada cristiano, debemos de tener fe. Ahora, la fe nosotros la adquirimos a través de los frutos y los dones. Dios nos ha dado el don de fe y también tenemos fe a través de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, nosotros los cristianos debemos de tener fe, pero no tenemos que tener una fe estática, ¿verdad? Nuestra fe debe ir en crecimiento, ¿verdad? Y de eso se trata esta mañana, de ver nuestros niveles de fe, cómo están nuestros niveles de fe, ¿verdad? Hasta el día de hoy, desde el momento que usted conoció y tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Ok. Nuestra fe tiene niveles, ¿verdad? Entonces, podemos observar, ¿verdad? Bendito sea el Señor, en Lucas 17:5 que los apóstoles dijeron: Señor, auméntame la fe. Entonces el Señor dijo: si tuviere fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y el árbol, o sea, le obedecería. Entonces podemos ver en la palabra de Dios que ellos pidieron, los discípulos pidieron, o los apóstoles pidieron: Señor, aumentanos la fe. Ahora, ellos vieron la necesidad que el Señor aumentara la fe en sus vidas. Claro está, ellos habían visto al Señor, cómo Él había mostrado su poder cuando multiplicó los panes y los peces, cuando resucitaba muertos, cuando liberaba personas de demonios, ¿verdad? De malos espíritus. En fin, ellos habían visto la mano del Señor moverse grandemente. Ahora, ellos, en cierta manera, ellos se sintieron un poco pequeños en la fe y ellos vieron la necesidad
que sí el Señor les aumentara la fe. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día podemos tener un nivel de fe muy pequeño y a veces no vemos la grandeza de Dios, no vemos más allá, ¿verdad?, de lo que Dios quiere que nosotros veamos, o no estamos en otro nivel en el cual Dios quiere que nosotros estemos, porque a veces nuestra fe no nos lleva hasta ese nivel. O sea, nuestro nivel de fe no nos lleva hasta ese lugar, hasta esa altura. Entonces, por eso podemos observar de que a veces hay cristianos que tienen un poquito más de fe que otros, ¿verdad? Entonces, es importante por eso, ¿verdad?, meditar en lo que los apóstoles pidieron al Señor. Aumentanos la fe. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros observamos esto, podemos ver la historia, ¿verdad?, que nos relata la palabra de Dios en Pedro. Cuando el Señor se les apareció por la noche y ellos dijeron, un fantasma. Entonces, Pedro, que fue el más impulsivo, ¿verdad?, dentro de los 12, dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya. Entonces, ¿qué pasó? El Señor le dijo, ven. ¿Y qué pasó? Pedro comenzó a poner en desarrollo su nivel de fe. Y ese nivel de fe a él le llevó a caminar sobre las aguas. Ahora, note bien, bueno, la Biblia no dice cuántos pulgadas, cuántos pies, cuántos metros caminó sobre la agua, pero sí dice la Biblia que caminó sobre las aguas. Note bien de que cuando Pedro caminó sobre la agua, llegó un momento en que su fe comenzó a flaquear. O sea, tuvo un impulso de fe en un nivel superior a caminar sobre las aguas, pero de momento su fe comenzó a flaquear y luego pidió el socorro al Señor y le dijo, Señor, sálvame, sálvanos que perecemos, sálvame que perezco, sálvame que perezco. Entonces, ¿qué pasó? El Señor dice que le tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es importante observar que el fracaso de Pedro en ese instante de caminar sobre la agua y luego hundirse en la agua fue por su poca fe. Entonces necesitamos hoy más que nunca un nivel de fe superior. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos viviendo situaciones difíciles y si nosotros no tenemos una fe en otro nivel, entonces nuestra carrera cristiana, nuestra vida, nuestra relación con Dios va a tener un fracaso. Y necesitamos ir a otro nivel de fe para poder ver mayormente la grandeza de nuestro Dios. A veces nos admiramos de lo que está pasando en la vida de otros hermanos, cosas grandes y extraordinarias, y decimos, wow, qué tremendo lo que está pasando con él o con ella. Pero ese es el nivel de fe. A ese nivel de fe lo ha llevado hasta esa altura, hasta esa cima. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene un poco nivel de fe? Uno ve desde abajo hacia arriba, hacia donde está el otro hermano, hacia donde otro hermano ha escalado un peldaño más. Pero ¿qué pasa? Es que ellos se han decidido, es que ellos han creído en Dios, es que ellos se han aferrado a la palabra, es que ellos se han lanzado. Otro ejemplo claro de la palabra de Dios lo tenemos en la vida de Moisés. Dios mostró su poder a Moisés. Y recuerde bien que Dios lo hizo cuando Dios le llamó en el capítulo 3, versículo 1 del libro de Éxodo, el llamamiento de Moisés. Entonces observamos que cuando Dios llama a Moisés, Moisés comienza a tener una nueva experiencia en su vida con Dios, porque Moisés solamente había escuchado del Dios de nuestros padres, pero no había tenido una experiencia personal con él. Entonces, cuando él tiene una experiencia personal con él a través de la zarza de Oreb, entonces miramos que Dios mostró su poder. Número uno, ¿verdad? Él le mostró su poder de tal manera que le dijo, pon tu mano en la axila, y luego sacó su mano y se llenó de lepra. Luego volvió nuevamente a hacer lo mismo y su mano quedó limpia. Luego dice que tiró la vara que andaba y luego esa vara que ocupaba para pastorear las ovejas se convirtió en una serpiente. Y luego le dijo, toma la serpiente, en otras palabras, de la cola, ¿verdad? Y luego se hizo una vara. Entonces, ahí comenzó el nivel de fe en Moisés, al grado tal que él tuvo mayor convicción
y creyó en el Señor, en lo que el Señor podía hacer a través de su vida, porque en ese llamamiento también había una comisión y era ser el salvador del pueblo de Israel. Entonces él, con mayor fervor, se fue a Egipto. Usted conoce bien la historia y ahí Dios mostró más su poder. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando Moisés, ¿verdad? Tocaba con la vara, tocó el polvo y dice que se convirtió en piojo. Cuando tocó la fuente de la agua y se convirtieron en sangre. Entonces Moisés, su fe en el poder de Dios, ¿verdad? Su confianza en Dios iba creciendo aún más y aún más y aún más. Pero era porque también él se había decidido, ¿verdad?, a desarrollar ese nivel de fe, se había dispuesto. El problema está en nosotros que muchas veces no nos disponemos a querer desarrollar ese nivel de fe y estar en ese peldaño en el cual Dios quiere llevarnos en el más allá. Magnífico. Ahora, vemos que cuando Dios saca al pueblo de Israel, hay clavos y hay problemas en el desierto. La gente comienza a quejarse. Ahora, cuando nosotros observamos que Israel sale a peregrinar por el desierto hacia Canaán, vemos que llega un momento donde la fe de Moisés es probada. Ahora, Dios viene y prueba la fe de Moisés. Número uno, al frente de él tenía el mar Rojo y detrás de ellos venía Faraón y todo su ejército a volver a reconquistarlo para llevarlo y esclavizarlo nuevamente a Egipto. Entonces vemos que el pueblo comienza a murmurar, el pueblo comienza a presionar a Moisés, el pueblo comienza a decirle a Moisés que no había tumba en Egipto y comienza a decirle un sinnúmero de cosas a Moisés. Usted sabe la gran presión que tenía Moisés en ese momento. Entonces vemos que Moisés había experimentado el poder de Dios en Horeb, ahí va creciendo su fe, luego en Egipto y ahora está entre la espada y la pared. Está que ahí tienen adversidades los enemigos de Israel, Faraón y su ejército, detrás de ellos y delante de ellos el Mar Rojo. Pero vemos entonces que Moisés pide el socorro al Señor y el Señor prácticamente como que lo reprendió y le dijo, ¿qué vienes a mí? ¿Verdad? Entonces, dile al pueblo que marche. Y tú, le dijo el Señor, que alzara la vara y tocara, ¿verdad?, el Mar Rojo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Accionar sobre lo que ya había experimentado. En ese momento podemos ver que el reto era mayor. Estaban al frente del Mar Rojo y traían a sus espaldas sus enemigos que venían a reconquistarlo. Entonces, Moisés, confiado nuevamente en la palabra de Dios, accionó y entonces alzó su vara, tocó el mar y el mar se rompió, se abrió en dos. Algo extraordinario que quizás Moisés nunca había pensado que iba a haber, porque Moisés en ese momento estaba pensando en soluciones, pensando, ahora, ¿cómo hago? Toda esta gente que está conmigo, ¿qué respuesta le puedo dar a este momento difícil? Es allí, cuando se llegan los momentos difíciles, que nuestra fe es probada y es allí donde nosotros vemos cuál es el nivel de fe que nosotros hemos adquirido. Entonces, cuando nosotros echamos a andar la fe en acción o la fe en acción, entonces cuando la fe va en acción, también va en aumento, ¿verdad? Entonces Moisés una vez más vino y accionó en fe conforme a la palabra de Dios y la motivación del Señor, y vemos que el mar se abrió y ellos pasaron en seco y Dios les dio la victoria, porque cuando ellos salieron del Mar Rojo y luego cruzaron al otro lado, entonces claro está de que Dios, ¿verdad?, les dio la victoria y les mostró cómo derrotó a todo el ejército del faraón ahogándolos en el mar. Es tremendo. Entonces, es bueno entender, ¿verdad?, que si nosotros vamos a crecer en cuanto a otro nivel de fe, si vamos a crecer, ¿verdad?, entonces tenemos que disponernos, ¿verdad?, porque no podemos estar pequeños. Ahora, el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, imagínense que a veces no llegamos ni a la medida, ni al tamaño de la fe del grano de mostaza. El grano de mostaza es una semilla muy pequeñita. Se imagina que el Señor dijo,
si tuviera fe como un grano de mostaza, diría a esos montes, quítate de ahí, y se quitaría. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Para poder ver la grandeza y el poder de Dios, no necesitamos tener una fe grande, sino que el Señor dijo una fe en el tamaño de un grano de mostaza. O sea, que el Señor solamente lo que nos está diciendo es que ese debe ser, para comenzar y ver la gloria de Dios, la grandeza de Dios, una fe como el tamaño de una semilla de mostaza. A veces no tenemos esa fe como el tamaño de la semilla de una mostaza. Ahora, si con el tamaño de la semilla de mostaza, así fuera nuestra fe, imagínense que el Señor dice, diría a esos montes, quítate, y se quitaría. ¿Qué significa? A veces no hemos llegado a ese nivel, a ese tamaño de la fe del grano de mostaza. Necesitamos, con razón hubo con los apóstoles que dijeron, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Entonces, si nosotros nos proponemos con la ayuda del Señor, accionamos en fe y vamos a un nivel, vamos a ver cosas grandes, porque el Señor dijo, cosas mayores harán, y está hablando de nosotros. Entonces, si nosotros lo decidimos a subir de nivel, a un nivel más grande en nuestra fe, entonces vamos a ver cosas grandes y extraordinarias. Lo que para otras personas va a ser imposible, para nosotros va a ser posible a través de la fe. Entonces, miramos el ejemplo en Pedro, cómo él creció en la fe, ¿verdad? Y miramos el ejemplo en Moisés, cómo también creció en la fe, su nivel creció. Mi pregunta en esta mañana es, ¿y usted cómo está su fe? ¿Qué nivel está? Porque a veces no tenemos, si nosotros tuviéramos una fe mayúscula, un poco más grande, imagínense tantas promesas en la Biblia, tantas promesas en la Biblia. Entonces, la Biblia dice que nosotros los cristianos no andamos por vista, sino por fe. La vida del cristiano es una vida de fe. Ahora, cuando digo que la vida del cristiano es una vida de fe y no por vista, nosotros no andamos por lo que vemos. La vida del cristiano, para poder tener victoria en las luchas, en las adversidades, en las necesidades personales, económicas, en asuntos que se vienen para presionarlo, necesitamos accionar en fe. Fe en Dios, fe en su palabra, fe en sus promesas. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a la fe y nosotros nos tomamos esas promesas, entonces nuestra fe va a ir en aumento, nuestra fe va a ir creciendo, nuestra fe va a ir a un lugar muy alto de lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Pero para eso necesitamos impulsarnos por fe en el nombre del Señor Jesucristo. Así que es precioso comprender, ¿verdad?, esta mañana, en qué nivel estamos. En qué nivel estamos, porque según el nivel en que estemos, así va a ser la bendición. Según el nivel que estemos, así vamos a hablar. En el nivel que estemos, así vamos a accionar. En el nivel que estemos, así vamos a ver la gloria de Dios. En el nivel que estemos, así mismo va a ser el crecimiento de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y en el nivel que estemos, así mismo vamos a testificar de Dios. Entonces, si estamos en un nivel pequeño, vamos a hablar muy poco de Dios, muy poco de sus maravillas, muy poco de su grandeza. Pero si estamos en un nivel grande, entonces vamos a hablar en grande y vamos a testificar en grande y vamos a tener bendiciones en grande. Entonces, muchas cosas que van a venir para asediar nuestras vidas, para contrarrestar nuestras vidas, en un nivel mayor, vamos a poder contrarrestarlo mayormente. Pero para eso necesitamos decirle al Señor en esta mañana, Señor, auméntame la fe, auméntame la fe. Ahora, usted recuerda que el Señor, ¿verdad? Bueno, los discípulos fueron a orar, el Señor los mandó a que fueran a orar por enfermos y todo, y de cierta manera ellos regresaron y le dijeron a ciertas personas, mire, hemos traído a esta persona endemoniada y tus discípulos no pueden hacer nada, no hicieron nada. Entonces, ¿qué pasó? Eso también se debió al nivel de fe de ellos.
no había una fe contundente de creer de que era posible la liberación en esas personas. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros como cristianos, verdad, nos puede estar pasando lo mismo? Pueden llegar en nuestra vida retos, como por ejemplo, orar por un endemoniado. Lo primero que podemos decir, si nuestro nivel de fe no está grande, lo primero que podemos decir, bueno, yo creo que yo no estoy capacitado para orar por esta persona porque mi nivel de fe es pequeña. Pero si usted tiene un nivel de fe grande y ha visto el poder de Dios grande, entonces su fe va a entrar en acción y usted va a ver a través de los ojos de la fe a esa persona liberada completamente y con autoridad del Señor. Usted va a hacer uso de la autoridad del Señor y esa vida va a quedar completamente liberada. Así que también cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, usted sabe que hay momentos de escasez, hay momentos que llegan a la vida de uno cuando se dice no tengo para pagar el agua, no tengo para pagar la luz, no tengo para pagar el teléfono, no tengo para pagar esto, no tengo para pagar la renta. Y entonces hay momentos difíciles económicamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos allí? Es allí donde entramos en acción, entra en acción nuestra fe, ¿verdad? Y si nuestro nivel de fe es pequeño, entonces nosotros vamos a dudar del poder de Dios, vamos a dudar de la cobertura que Dios ha prometido darnos, porque hay una promesa de la Biblia. David dijo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, si nuestro nivel de fe es pequeño, no vamos a tener fe en esa promesa, que Dios es justo y es fiel y que Él cuida de nosotros como a la niña de su ojo. Entonces, si nuestro nivel de fe es grande, nosotros vamos a estar confiados, así como Abraham, cuando Dios le pidió a Isaac que lo sacrificara, vemos que el nivel de fe de Abraham fue grande y le dijo a sus siervos, esperen acá en tanto que voy con el muchacho y voy y adoro y luego regresamos. Entonces, más sin embargo, único para que lo sacrificara. ¿Qué pasó? Abraham tuvo fe que Dios iba a proveer de carnero. Él estaba, ustedes saben bien en la Biblia, que él estuvo allí obedeciendo a Dios y creyendo en su mente, Dios proveerá de carnero, Dios proveerá de carnero, Dios proveerá de carnero. ¿Ve? Entonces accionó y vemos que cuando Abraham ya iba a sacrificar a su hijo, Dios tuvo que interferir y le dijo, detente, no le hagas daño al muchacho. Y miró a su espalda un carnero enredado entre la zarza. Entonces, vemos la expresión que Abraham le dio a su siervo y le dijo, esperen acá en tanto que voy y adoro a Dios con el muchacho y luego regresaremos. ¿Por qué se expresó así? Porque él tuvo fe que Dios iba a hacer algo y que algo grande iba a pasar, algo extraordinario. Entonces necesitamos tener esa fe grande, esa fe podría decir de la cual el Señor habla como el tamaño de la semilla de mostaza. Yo no sé por qué dificultades te está pasando. No sé cuál es su situación económica. No sé qué problema de salud usted tiene. No sé cuál es el problema de familia que usted tiene. Pero yo le puedo decir esta mañana que si nuestra fe es grande, entonces así se va a mover la mano de Dios en su vida. Porque Dios, mire, la fe mueve, oiga bien, la fe mueve la mano de Dios. Así es, la fe mueve la mano de Dios. Entonces, según el nivel de fe, así se va a mover la mano de Dios. O sea, en otras palabras, nuestra fe, óigase bien, y perdóneme que lo diga, pero nuestra fe muchas veces compromete a Dios. Así como se lo digo. Si nuestra fe es grande, movemos la gloria de Dios. ¿Y cómo se lo puedo comprobar? Es sencillo. La Biblia dice que cuando Jesús en su ministerio terrenal, dice que él sanó a muchos enfermos. Pero oiga bien, hubo una mujer que tenía flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado todo, en médico y todo. Su problema de salud iba de mal en peor. Pero de momento Jesús andaba por esa región y la mujer dijo, bueno, si Jesús ha resucitado muerto, Jesús ha sanado enfermo, Jesús ha liberado endemoniado, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Si Jesús lo ha hecho con otro, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Entonces,
¿Qué vemos allí? La acción, la fe en acción de la mujer. Y una fe tan tremenda que ella dijo, si tan solo tocar el borde de la vestidura del maestro, yo quedaré sana. Entonces vemos la convicción que ella tuvo de accionar en fe, en creer, así como lo había pensado, si tan solo tocar el borde de la vestidura del Señor, yo quedaré sana. ¿Y qué pasa? Dice que la multitud la apretaba, pero ella se esforzó a grado tal de que tocó el borde de la vestidura del maestro, el borde de la vestidura del maestro. Ahora, observamos que cuando nuestra fe es grande, nosotros comprometemos al Señor, o sea, la mano de Dios se mueve. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Entonces los apóstoles dijeron, pero si la multitud te aprieta. No, dijo el Señor, es que he sentido que de mí ha salido poder. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, cuando hay un nivel de fe grande, del Señor va a fluir poder, milagros, sanidades. Dios va a proveer, Dios va a estar ahí atento de nosotros, pero eso depende del nivel de fe, nivel de fe. Entonces tenemos que mirar las montañas moverse. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos? Cuando ellos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieres fe, le dirían a este árbol, a este sicómoro, desarráigate, y lo haría. Entonces el Señor no está hablando de que tal vez, a lo mejor pueda ser, quizás. El Señor dijo, si tuvieres fe, le diría a este sicómoro, desarráigate. Entonces, eso va a suceder, pero va dependiendo del nivel de nuestra fe. Entonces, yo le pregunto en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, ¿cuál es su nivel de fe? ¿Qué cosa hay en su vida que usted todavía no ha visto moverse por el poder y la mano de Dios? Eso depende de su nivel de fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En mi vida personal yo puedo testificar que he visto la mano de Dios moverse grandemente, grandemente. Y yo sé en qué he confiado. Más sin embargo, también le pido al Señor que me aumente la fe para llegar a otro nivel mayor, porque no quiero tener una fe estática. Porque así como sea, así como esté el nivel de fe, así será su bendición. Así va a hablar usted, así va a testificar según el nivel de fe. Pero si su nivel de fe es grande, usted va a testificar en grande. Usted va a estar bendecido en grande. Usted va a ver el poder de Dios en grande. Usted va a estar en un nivel superior. Porque esa fe viva que mueve montaña es la que Dios quiere que en nosotros esté desarrollándose constantemente. Así que, ¿cuántas promesas hay en la Biblia? ¿Cuántas cosas Dios nos ha dejado en su palabra para que nosotros las creamos, para que nosotros las tomemos, para que nosotros por medio de ellas seamos bendecidos? ¿Cuándo? ¿Cuándo va entonces a operar esas promesas en nosotros? Cuando nosotros desarrollemos ese nivel de fe. Así que una vez más te pregunto, ¿cuál es su nivel de fe? ¿Hasta dónde está su nivel de fe? Es necesario que nuestra fe crezca para poder ver, ¿verdad?, el poder de Dios, nuestra fe en el Señor, nuestras convicciones en el Señor. Gloria a Dios, yo he creído y bueno, aquí en Nicaragua, cuando a nosotros los ministros nos cuestionan y nos dicen cuando vamos a solicitar ministerio, hay una pregunta que nos hacen, ¿verdad?, la Junta, y nos dicen, ¿y usted de qué va a vivir? ¿Verdad? Entonces nosotros los ministros contestamos, bueno, vamos a vivir de fe, ¿verdad? Y la realidad que así es, ¿verdad? Nosotros en lo personal, ¿verdad?, mi vida ha sido una vida de fe. Yo tengo mucho que testificar. Yo me acuerdo a la vez cuando me iba a casar, hermano, yo no tenía ni un Córdoba, pero tenía fe en el Señor. Entonces, recuerdo que Dios comenzó a proveerme. Mire qué precioso. Entonces, yo iba a contraer matrimonio, pero no tenía el recurso de todas las cosas que se necesitan. ¿Qué pasó?
accionando en fe, un hermano, o sea, unos familiares en Estados Unidos, un hermano acá en Nicaragua le había mandado 2 trajes nuevos. Y me dijo, pastor, ¿usted se va a casar? Sí, ya tiene su traje, todavía no, en el nombre del Señor por fe. Y me dijo, yo tengo 2, si uno de ellos le queda es suyo. Hermano, y me quedó exacto. Después, hermano, Dios comenzó a bendecirme, a proveerme de tal manera, hermano, que la bendición sobreabundó en todos los gastos del matrimonio. Ese es un testimonio, imagínense. Entonces, ese es uno. Hemos orado por personas, hermanos, que honestamente ha sido comprometedor, en cierta manera ha sido retadora la situación, y Dios ha movido su mano y han habido gente que han sido liberadas, sanadas, liberadas de malos espíritus, han recibido sanidad instantánea en sus cuerpos físicos. Hemos estado en situaciones que a veces no hemos tenido algo que comer. De momento Dios ha mandado gente, hermano, para bendecirnos con dinero, con alimentos preparados, con alimentos crudos. Entonces, si nosotros vivimos una vida de fe, nuestro nivel de fe va a ir ascendiendo en lugar de descender. Hoy más que nunca, hermano, necesitamos tener fe, pero no una fe estática, sino una fe en crecimiento. Entonces, una de las cosas importantes que los apóstoles pidieron, recuerdo en la Biblia que en cierto momento los apóstoles dijeron al Señor, enséñanos a orar, pero también miramos en Lucas 17:5 que ellos dijeron, aumentanos la fe. Entonces, esta mañana usted puede decirle al Señor, Señor, auméntame la fe. Si las cosas no están sucediendo, ¿verdad? Como debieran de suceder, si milagros no se están viendo, si la situación de la bendición no está surgiendo, necesitamos decirle al Señor, auméntame la fe. Ahora, ¿qué pasa? Necesitamos esta fe en crecimiento. Mire, si una persona, oiga, si usted, por lo menos en lo personal, hay gente que acá en la iglesia, incluso yo tengo el testimonio de una persona inconversa que él diezma, trae sus diezmos y esa persona no se ha convertido al Señor. Imagínense, si nosotros tenemos fe en las promesas, entonces esa fe nos va a llevar a la acción. Ahora, qué tremendo, cómo Dios usa hasta personas inconversas hasta para bendecirnos. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? Dentro de la iglesia a veces hay gente que no cree en las promesas, no cree en el dar, no creen en el diezmar, no creen en que Dios va a proveer de ciertas necesidades. A veces hay personas que no creen en la sanidad divina y siempre, a veces valiéndose por sus recursos económicos, lo primero que sale a relucir es mi doctor, yo tengo mi doctor y no está malo, porque Dios le dio la ciencia y la sabiduría a los hombres para que hagan lo que mejor pueden hacer. Pero muchas veces, por la falta de fe, no vemos un milagro en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el nivel de nuestra fe puede ser muy pequeño y podemos estar poniendo la mirada en otras cosas. Yo le digo esta mañana en el nombre del Señor, yo siento en mi corazón decírselo. Si usted quiere ser alguien grandemente bendecido, entonces comience a decirle al Señor, auméntame la fe, porque la fe es la puerta que se abre para bendecirnos grandemente. Es una puerta que se abre para mirar el más allá. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel y Moisés? A través de la fe que puso en acción Moisés, pasaron el Mar Rojo. Yo no sé cuántos en esta mañana están de este lado del Mar Rojo, están bajo presiones, están siendo acosados por enemigos, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Pero yo quiero decirle, echemos a andar la fe en acción en el nombre de Jesús y lleguemos, tratemos de llegar a otro nivel, que cuando estemos en otro nivel vamos a ver las cosas
desde otra perspectiva y vamos a ver la grandeza de Dios mayor. Yo creo en el Dios que todo lo puede. Yo creo que el Señor es el médico por excelencia. Yo creo que así como Dios proveyó a Abraham de carnero, también Dios puede proveerle a usted de una necesidad. Yo creo que así como el Señor le dijo a Pedro que fuera y sacara un pez y en la boca del pez estaba el dinero para pagar el impuesto, así también creo que Dios va a proveer y también lo he visto. Recuerdo bien de una hermana que después de un ayuno, ella me dijo, pastor, tengo problemas, no tengo ahorita qué comer. Después de un ayuno me dijo, no tengo comida, no tengo dinero, no tengo nada. Y recuerdo que por fe le dije, hermana, acción en fe, mientras usted camina, Dios le va a aparecer algo allí en el camino. No se me olvida, hermanos, no se me olvida. Cuando la hermana se fue del templo después del ayuno, un ayuno de mujeres, al frente de su casa, después que había caminado 6 cuadras o 600 metros, en una calle bien transitada, al frente de su casa, estaba un billete de gran valor, un billete del Córdoba nicaragüense de gran valor. Y ella, hermano, se regresó en ese momento y ni abrió la puerta de su casa. Se regresó y cuando se regresó me dijo, pastor, Dios me ha provisto. Antes que yo entrara a mi casa, en el suelo estaba este billete de gran valor y vengo a dejar el diezmo. Entonces, Dios es así, Dios es así. Según el nivel de fe, así va a ser nuestra bendición, así va a ser el conocimiento de la grandeza de Dios, así vamos a estar enriquecidos. Y si hay algo que Dios quiere en nosotros, es que nosotros no seamos un pueblo que estemos pereciendo de cosas. Sí es cierto, a veces como que nuestra fe como que tiende a flaquear. Eso pasa, pero no vivamos en ese nivel de vivir una fe completamente quebrada. Vivamos en un nivel de fe superior para arriba, en el nombre de Jesús. Así que en esta mañana yo comparto con ustedes esta enseñanza. Niveles de fe. ¿Cómo está su nivel de fe? Según el nivel de fe, así será la bendición, así serán los milagros, así será todo lo que usted se proponga por fe. La mano de Dios se va a mover, así como esa mujer que tenía 12 años de padecer de flujo de sangre accionó en fe y creyó que solo con tocar el borde de la vestidura del maestro quedaría sana. Así también usted puede accionar en fe y puede esa fe mover la mano de Dios. Yo quiero orar en esta mañana por su vida. Yo desconozco honestamente desde este lugar donde estoy, desconozco cuán grande es su necesidad y por qué dificultad usted está pasando. Pero yo quiero declarar una palabra esta mañana, orar con usted en el nombre de Jesús. Y yo quiero invitarle primero que usted le diga al Señor esta mañana, auméntame la fe. Si las cosas no están sucediendo como usted desea que sucedan, es porque a veces en nuestro nivel de fe está muy pequeño. Pero digámosle al Señor esta mañana, auméntame la fe, auméntame la fe. Voy orando en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, en esta mañana, Padre eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, Señor Jesucristo, yo te pido en tu nombre, Señor Jesucristo, el cual es sobre todo nombre,